Perfecto, pastor. Ahí arrancamos entonces. Bueno, bienvenidos a nuestro segundo encuentro para el estudio del Evangelio de la predicación del domingo próximo. El domingo próximo estamos celebrando en el ciclo anual el primer domingo de Trinidad o del período de Trinidad, el primer domingo después de Trinidad. Vamos a comenzar con un momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Omnipotente Dios, fortaleza de los que confían en ti, escucha misericordiosamente nuestras súplicas, y ya que a causa de nuestra flaqueza nada podemos hacer sin ti, concédenos el auxilio de tu gracia para que, guardando tus mandamientos, podamos agradarte en pensamientos tanto como en obras. Por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, la idea de hoy es similar a la del el encuentro anterior. Había habido alguna propuesta de hacerlo un poco más dinámico, pero le pregunté a Samuel, o le pedí a Samuel, que recibió esta sugerencia, si había un poquito más de especificaciones con respecto a cómo llevarlo a cabo, más que nada pensando en si vamos a hacer varios que estemos reunidos. Puede ser o caótico, o puede ser un poco librado al azar si uno no parte de material o contenido dado primero para después abrir al diálogo. Pero, Sí, la sugerencia del último que comentó eso dijo que su sugerencia es que retira su propia sugerencia y que está perfecto como está ahorita. bueno, Apoyo esa última. un espíritu de penitencia es bueno para entrar al reino de los cielos. Cristian, bienvenido. Eh, pero bueno, sea como sea, no porque no querramos sugerencias, sino al contrario, sí las queremos, pero no sabía exactamente cómo encararlo. Más que nada pensando en la cantidad de gente que habíamos tenido en la última reunión, había sido, o hubiese sido un poco complicado pensar en abrirlo demasiado o partir de la nada, básicamente, o de la conversación y después ir construyendo entre todos. Por un lado eso, por el otro lado, honestamente, creo que por una cuestión de practicidad, es bueno no juntarse a dar opiniones desde tal vez no, sí, sin un material previo, sino quizá construir conversación sobre una propuesta o un aporte dado, ¿no? Sí, hoy quería partir no desde el texto mismo que tenemos para el domingo. El evangelio del domingo es Lucas 16, 19 al 31, es la historia de Lázaro y el rico. No quería partir desde el texto mismo, sino desde una consideración del periodo del año eclesiástico en el que entramos este domingo próximo. Eh, el tiempo del año eclesiástico normalmente se lo piensa en términos de tres grandes ciclos o tres grandes tiempos. El tiempo de la Navidad, que va desde el Adviento hasta la celebración de la Epifanía inclusive. El tiempo de la Pascua, que va desde el miércoles de ceniza y la temporada de Cuaresma hasta la celebración de Pentecostés, y el tiempo de la iglesia, que inicia con el domingo de Trinidad o el domingo siguiente a Trinidad, este tiempo que ahora se abre al que solemos llamarlo el tiempo de la iglesia. Depende de la tradición. En la tradición católica se lo llama el tiempo común, o la temporada, o sí, el ciclo común, es decir, no festivo, no directamente cristológico, aunque yo creo que sí, este periodo de la iglesia es un periodo cristológico, sigue siendo un periodo cristológico igualmente, pero no cristológico en el sentido en el que lo son los otros dos.
en el que tenemos a la historia o a la economía de la encarnación y de la redención obrada hace casi 2000 años, así cuando el Hijo del Hombre se hace carne para morir y resucitar por nosotros y asciende para entregarnos el don del Espíritu Santo, ¿no? Esa primera mitad que tenemos aquí a la derecha, sí lo tiene en forma explícita a Cristo en el centro del escenario, y la segunda mitad que tenemos en la izquierda del círculo, el periodo que ahora estamos empezando, lo tiene al Espíritu Santo en la vida de la iglesia en el centro del escenario, podríamos decirlo, ¿no? Quizá un gran desafío es en este periodo que viene ahora cómo darle una estructura lógica a las etapas. Son 20 y tantos domingos que tenemos por delante, algunas celebraciones sueltas, como la celebración de Miguel, del Arcángel Miguel, o de Todos los Santos, o de la Reforma Luterana, algunas celebraciones sueltas en el medio, pero pocos domingos en realidad, y después todo el resto parece casi una especie de papel en blanco, ¿no es cierto?, en esta segunda mitad del año. ¿Qué hacemos? ¿A dónde ponemos el énfasis? ¿Y cuál es la lógica de todo esto que viene de aquí hasta antes de Adviento? Estuve consultando varios liturgistas sobre el tema, y básicamente yo podría sintetizar como en dos grandes énfasis que se le da a este tiempo de la Iglesia. Uno de ellos está ligado con el concepto de que este periodo que vimos ahora en el domingo próximo habla acerca de nuestro camino hacia el fin de los tiempos, o lo que uno podría llamar, hablando en terminología más tradicional, algo así como liturgia viatorum, la liturgia de los peregrinos, de los que estamos caminando hacia el fin de los tiempos. Entonces, en esta segunda etapa pensamos y nos preparamos para qué es eso de caminar hacia el fin de los tiempos y hacia el juicio final, digamos así. Y otro de los grandes énfasis es que esta etapa no festiva es la gran oportunidad para dedicarse a la catequesis de la iglesia toda, no en el ámbito de la catequesis para la confirmación, por ejemplo, o catequesis continuada en pequeños grupos, sino la catequesis desde el púlpito. Cito algunos autores aquí, o tal vez los conceptos básicos que cada uno de los que estuve revisando plantea. Arthur Schacht tiene un comentario bien interesante, de todo un párrafo bien interesante sobre el periodo de la iglesia, el tiempo de la iglesia, diciendo: es interminable y tiene sabor a interminable. Domingo tras domingo parece nunca llegar el fin de esta etapa. Arthur Schacht dice, bueno, esa es la gracia, por el hecho de que esta etapa es, de alguna forma, el entrenamiento o el experimentar en forma anticipada la eternidad, que va a ser también interminable, día tras día, adorando al Cordero. Y así la iglesia ahora, en esta etapa, se prepara para lo que va a ser aquella realidad celestial, en un canto continuo y en una adoración continua y en una vivencia continua de la nueva vida que tenemos en Cristo y que fue abierta por la acción de Cristo en nuestro favor. Otro autor, pastor del Sínodo de Missouri, Randy Asbury, él tiene un texto, un ensayo bien interesante sobre los ciclos y la lógica de los ciclos en el año litúrgico, especialmente en el leccionario anual. Y él dice, tenemos como tres grandes ciclos o etapas: la de la Navidad, la de la Pascua y la de la Iglesia, de las que hablábamos recién, que giran las tres en torno al sacrificio expiatorio y a la resurrección, al evento pascual. La Navidad nos lleva desde la preparación hacia la revelación de Cristo en la cruz y en la resurrección, en el sepulcro abierto.
La Pascua es la revelación de ese sacrificio y de esa victoria sobre la muerte. Y esto de la preparación a la revelación nos lleva a la proclamación de la cruz y la resurrección para nuestra vida hoy. Así entonces nos movemos a este ciclo o tiempo de la iglesia, según Asbury. Pensando en esto y partiendo de este concepto que Asbury plantea, me parece bien interesante quizá pensar las tres etapas o los tres tiempos de la iglesia en términos de la venida del reino. Y cómo cada una de estas etapas nos lleva de una forma de la venida del reino a la otra. De la venida del reino en la carne, en la Navidad, así como lo celebramos en la encarnación de Cristo, a la venida del reino en palabra y sacramentos como es abierta a partir del evento pascual. Cristo muerto y resucitado se entrega a sí mismo y envía a los apóstoles a predicar la palabra y a entregar los sacramentos como forma como logro escatológico de fin de los tiempos y como forma de aplicar a cada humano la obra suya pascual. Así que esta nueva instancia de Cristo en palabra y sacramentos es, como lo confesamos en el Catecismo Menor o lo enseñamos en el Catecismo Menor y Mayor, es una de las formas en el tiempo, la llama así Lutero en el Catecismo Mayor, de la venida o en que el reino de Dios viene a nosotros, ¿no? Como lo pedimos en el Padre Nuestro. Finalmente, en este tercer tiempo del año eclesiástico, a la venida en gloria. Nos preparamos para esa venida en gloria, la segunda venida de Cristo, a partir de todo lo que ha sucedido en términos de venida del reino previamente. La venida del reino en la carne, la venida del reino a nosotros en palabra y sacramentos, y ahora miramos hacia la venida en gloria del Señor Jesucristo, en la segunda venida. Otros dos autores, quizá por esto justamente, Wright y Maske, hablan del concepto de este tiempo de la iglesia como enfatizando la sacralidad del tiempo actual. No solamente es santo lo que sucedió con Jesús cuando él vino en la carne o cuando hizo su obra en la Pascua, sino también es santo el tiempo actual en el que la iglesia se ubica. Una segunda trayectoria de comprensión de este tiempo de la iglesia es entonces el tiempo oportuno para dedicarse a la catequesis de la iglesia toda, como decíamos, y hay quizá dos liturgistas que hablan en estos términos. Sergio Fritzler, nuestro profe y hermano, me planteaba estos días, quizá el gran énfasis de este tiempo es entonces en la catequesis en doctrina, es el tiempo oportuno en el que podemos predicar el catecismo y en el que podemos dedicar una serie de sermones o de domingos al repaso de la doctrina, de las partes principales de la doctrina. Y otro liturgista, Philip Fattaicher, él dice, bueno, el hecho de que esta parte no festiva no carece de fiestas y de conmemoraciones menores, como tanto relacionadas con la persona de Cristo como también con los santos de la iglesia, con los que nos antecedieron y con quienes son nuestros ancestros en la fe. La presencia de esas festividades a lo largo de esta etapa del año dan una gran oportunidad para enseñar la historia de la iglesia. Cada uno de ellos está ubicado en algún momento de la historia de nuestra iglesia y brindan al pastor o brindan a la iglesia la oportunidad de revisar su propia historia y lo que nos antecedió, lo que ha sucedido a lo largo del tiempo de la iglesia y también las doctrinas por las que esos santos se han vuelto célebres para nosotros o importantes dentro de nuestra tradición.
Eh, Así que bueno, me parecía por ahí necesario, al menos para mí, sí ubicarme un poco en el concepto de este periodo y de este tiempo nuevo en el que estamos entrando, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los grandes énfasis y para dónde se va a mover el leccionario litúrgico, ¿no? No sé si hay comentarios u opiniones sobre esto. Si no, seguimos. El mismo Asbury que recién mencionaba el pastor en una de las iglesias en San Luis, Missouri, el mismo Asbury, él trabaja en base a un material publicado por CPH de un tal Gerke, que comenta al mismo tiempo, Gerke y Asbury elabora un poquito más sobre esto, ¿qué pasa dentro de todo este largo periodo? Está bien, tal vez tener este tipo de ideas como las que decíamos recién, a qué nos vamos a dedicar en esta mitad del año ahora, en la liturgia y en el culto dominical, pero igualmente qué estructura tiene o qué partes hay dentro de este gran periodo tan largo como es casi medio año o 24 domingos por lo menos. Estos dos autores dicen, en realidad hay ciertos énfasis y las lecturas de alguna forma están un poco ligadas a ciertos énfasis o como temas o digo momentos en torno a los cuales las lecturas orbitan de alguna forma. No es que es todo el tiempo lo mismo lógicamente o sin ningún tipo de quiebre o giro, sino que hay por lo menos como 4 centros de gravedad en torno a los cuales todo este gran tiempo de la iglesia orbita. El primero es de donde estamos viniendo, Pentecostés, y que plantea la idea en las lecturas bíblicas de la iglesia naciendo y subsistiendo bajo el Espíritu Santo, bajo la obra del Espíritu. Es el tiempo de la iglesia, no porque nosotros estemos en el centro del escenario precisamente, sino porque el Espíritu Santo hace esta obra de santificación, tercer artículo del credo, podríamos decirlo, ¿no? Pronto vamos a celebrar el día de Juan el Bautista y las lecturas, dicen estos autores, coincidentemente las lecturas nos llevan a los temas propios de la predicación del Bautista, el arrepentimiento, la fe y la nueva obediencia. En septiembre vamos a tener otro de los centros de gravedad de todo este periodo, que es la celebración de San Miguel Arcángel, eh, y la victoria de San Miguel Arcángel celebrada por Cristo en el Evangelio de Lucas y por el Apocalipsis también, la victoria final sobre Satanás, ligada con la temática de la lucha del cristiano contra Satanás y la persecución o el acoso satánico contra la iglesia. Y este tercer centro de gravedad finalmente ya va a luego darle paso al tema propio del Adviento, que es la segunda venida, y en la última parte entonces del tiempo de la iglesia ya se proyecta hacia ese centro de gravedad de la segunda venida, de modo que varias de las lecturas o las lecturas toman este nuevo tema fundamental que es el de expectativa y esperanza escatológica, ¿sí? Entonces, casi, y es bien interesante esto, o me parece bastante cierto, siguiéndole el rastro a las lecturas, no nos vamos a detener en eso ahora, pero sí en el PowerPoint va a quedar lo que viene ahora, que es un poquito un repaso entonces de cuáles son los evangelios o las lecturas de evangelio y del Antiguo Testamento para pensar la conexión entre uno y el otro en cada una de estos 4 momentos, ¿sí? O 4 etapas grandes del periodo del tiempo de la iglesia que orbitan, como decíamos, en torno a estos 4 a estas 4 celebraciones, ¿sí? Lo que sí me parece, como digo, bastante interesante la lógica en la que nos movemos, todo en torno al tercer artículo del credo,
el tiempo de la santificación de la iglesia en el que sucede a partir de la entrega del Espíritu Santo, Pentecostés allí detrás, y que se proyecta hasta la segunda venida o la revelación final del reino hacia la que estamos ansiando y mirando finalmente, pero en el medio pasan todas estas cosas que son propias del tiempo actual de la iglesia, del ya de la iglesia, de poder arrepentirnos por la obra del Espíritu Santo o que exista la posibilidad de la fe y la nueva obediencia, y el todavía no de la iglesia en su lucha contra Satanás y en el acoso de Satanás en contra de la iglesia, que hace que sigamos clamando Maranata, ven Señor Jesús, en esa expectativa que se proyecta hacia la liberación final en la segunda venida, ¿no? Entonces, como digo, toda esta secuencia de celebraciones menores entre Pentecostés y Adviento y que conforman el tiempo de la iglesia, tienen total lógica en términos casi de secuencia, ¿no es cierto? Temática o secuencia cronológica en la historia de la iglesia actual, ¿no? Creo que esto es importante, me parece interesante por ahí compartir o explorarlo un poquito, más que nada por lo que decía, a veces casi parece como que es interminable el periodo el tiempo de la iglesia y uno no sabe para dónde moverse o dónde poner los énfasis, cosa que tal vez en los otros periodos es fácil, ¿no? El tiempo de Navidad, el tiempo de la Pascua es fácil ubicarse, pero qué hacer en todo ese territorio tan abierto y despoblado en apariencia, pero ciertamente no carente de estos marcadores de énfasis que tenemos aquí, ¿no es cierto? Bien, preguntas o comentarios para esta larga introducción litúrgica. Ahí ya vamos al texto de Lucas, pero me parecía necesario ubicarnos en esto. Estamos muy bien. Vamos a ir ahora al texto entonces de Lucas. No es otra vez un texto muy cortito, y como es característico en Lucas, tampoco es muy sencillo, de lo más sencillo. Lucas suele ser, tiene buen griego y eso lo hace un poco desafiante para nosotros que no somos grecoparlantes. Voy a la lectura del griego y traducción. Ahí tenemos otra vez Reina Valera a la derecha. Anthropos detis en Clusios, había cierto hombre rico, kai enedidisqueto porfiran kai bison eufrainómenos cat gemeran lampros, y que solía estar vestido, aquí tenemos un participio perfecto de endidiscomai, estar vestido, y que solía, no, esto no es participio, perdón, esto es imperfecto, y que solía estar vestido, o que se mantenía vestido en estas dos vestimentas, porfiran, ropa de púrpura o ropa propia de un rey, que hay visos es lino, una ropa fina, o una tela fina, delicada. Así que tenemos estas dos vestimentas propias de la realeza o de gente sumamente poderosa y rica, y visos es la tela delicada del lino. Así que solía hacer esto, vestirse con esta ropa, de modo que el participio que viene después del verbo principal puede ser de modo que o la idea de propósito. Eufrainómenos cat gemeran lampros, de modo que se gozaba o disfrutaba cat gemeran cada día en forma brillante, en forma literal sería esto, lampros, de acá viene de lámpara o nuestro término lámpara. Adverbio que modifica el cómo se
cómo se gozaba o la pasaba bien todos los días, lampros, en forma brillante. No tanto en el sentido nuestro de brillante, sino en forma excesiva, posiblemente, o bueno, con esplendidez traduce Reina Valera. Está bueno. Pero quizá muestra un poquito el exceso del gozo. No era cuando Dios concedía el gozo, sino era todos los días en forma excesiva o en forma eh, voluptuosa, quizá podríamos decirlo. Ojos de, el de este adversativo está poniendo al otro personaje en escena, un pobre, ojos de tis, cierto pobre, onómati Lázaros, Lázaro por nombre, o según el nombre Lázaro, Bébleto prostompilona autú, solía estar echado, valo, tenemos aquí el verbo, delante del pórtico. Pilón es una puerta grande o importante, delante del pórtico suyo. Heilcomenos kai epithimon hortastenai apoton piptontos apotestrapeces tu plusiu. Heilcomai es padecer úlceras. Este estaba padeciendo úlceras y deseando ser alimentado, hortazo, ser alimentado con lo que caía, pipto, acá tenemos participio activo de pipto, caer, con aquello que cayera o que caía de la mesa del rico. Alakai, joikines, erjómenoi, epele hijon tajelke autú. Pero inclusive los perros quinos, los perros que pasaban o que se acercaban, lamían. Epileijo es lamer o relamer, pasar la lengua por encima. Lamían tajelke, gelcos es la misma palabra que teníamos arriba en el participio aquí, versículo 20, gelco menos, gelke es una úlcera. Así que relamían las úlceras de él. Egeneto de Apozanein, Tomptojón, sucedió entonces que el pobre murió, cae apenectena y autón, y fue, esto es apofero, es trasladado, ser llevado desde, en el voz pasiva, y que fue llevado él, hipotonangelon, por los ángeles, el hipoma genitivo de agencia, eiston colpon Abraham, hacia el seno de Abraham. Apezanen de kai hoplusios kai etafe. Y también murió el rico y fue sepultado. Noten la estructura que tenemos aquí. Arthur Schacht destaca esto, la estructura de esta primera parte como una estructura quiástica ABBA, tenemos, ¿cierto? Rico, rico, que encierra la historia del pobre. Cómo vivía el rico, cómo vivía el pobre, cómo murió el pobre, cómo murió el rico. ABBA. Noten, por un lado, la extensión que le dedica a la descripción del pobre Lázaro, tanto en la forma de vida y en los padecimientos que él atravesó, en cómo vivió en el deseo de la mesa y en el padecimiento de las llagas, y qué es lo que pasó con él finalmente, como los ángeles lo llevan nada menos que al seno de Abraham, la preciosa imagen tan tierna del padre Abraham recibiendo al pobre en su seno, ¿no es cierto? En lo más cálido, más íntimo. Y esta descripción tan cálida o tan preciosa en el contraste con el destino terrenal del hombre rico, etafe.
concretamente una palabra sola para describir el destino final. Fue enterrado. Punto. Sigue en el versículo 23, lo que pasa del otro lado, cae en Tojade, parastus oftalmusautú, y estando en el Hades, levantó sus ojos, hiparjon en basanois, al estar atravesando, al estar en padecimientos, básanos es padecimiento o tortura, Jorá Abraham apomacrocen, ve, Jorao, tenemos aquí presente el indicativo, ve a Abraham desde lejos, que hay Lázaro en Toiscolpo y Sautú, y a Lázaro en los senos suyos. Obviamente no está hablando en el sentido en el que lo solemos entender, como si fuera el seno, que Abraham tuviera pechos, pero este plural de colpos, los que saben griego dicen esto es una forma clásica griega de expresar esto, no en singular el lugar, el regazo o el lugar de cobijo, sino en plural, posiblemente por el origen femenino de la expresión. Pero lo que dicen los diccionarios es que esto es un clasicismo en Lucas, que aparecen o que representa bastante lo que Lucas hace con el griego. Escribe como clásico, sí. El hecho de que arranque así, tan como sin introducción, ¿no? Como que siempre damos por sentado como historia real, ¿no? O deja ese sabor, ¿no? No sé si es intencional o no. A veces lo vemos como parábola. Bueno, ya sabemos que no estamos enfrentando una parábola, pero aquí tiene como, no sé, parece a veces como nos enfrentamos al texto. No sé si lo percibí de la misma manera. Parece como que Juan Pablo. Como una historia, como el Jesús le está contando una historia real, ¿no? No una Sí, parábola, ¿no? No sé si da esa sensación o es correcto siquiera, ¿no? Pero tiene ese efecto, ¿no? sí, en realidad la historia de la interpretación del texto es un tema ese, ¿no? Realmente. Eh, Tradicionalmente se lo leía como un texto, como la descripción de un hecho real que sucedió. Existió este Lázaro y existió este rico puntualmente del que está hablando Jesús acá. No es una parábola, o no es una historia ficticia o inventada que el Señor está planteando. Claro, bueno, eso es. Fue más en el tiempo de la modernidad que empezó a cuestionarse la historicidad de esto y tomárselo como parábola. Lutero, por ejemplo, tiene dos sermones, al menos accesibles en inglés, no sé en alemán, no recuerdo, o no, mejor dicho, no tengo el dato. Pero sí hay dos sermones publicados en inglés de Lutero, uno de los primeros años, 1522, y hasta el 24 estuvo dando vuelta al mismo sermón, se publicó varias veces, es el que nosotros tenemos en las obras de Lutero en español, en el tomo 9, ese es el sermón temprano de Lutero. Y ahí Lutero no es ambiguo, él toma el texto como un hecho histórico, ¿no es cierto? Como algo que sucedió y de lo que está hablando Jesús y que toma a Jesús como un caso ejemplar acá, ¿no? En el segundo sermón de 1535, Lutero de hecho pone la ambigüedad diciendo, en alguna parte dice, esta historia o parábola, vais a saber qué es tal y tal cosa, sigue diciendo. Lutero mismo tomándolo como parábola posiblemente. Los comentaristas más conservadores lo dejan en la ambigüedad de esto, ¿no es cierto? Quizá el dato que se argumenta para decir esto no es una parábola es que nunca en una parábola un personaje tiene nombre propio. Y aquí sí tenemos a un tal Lázaro, ¿no es cierto? Pero me parece volver un
Pablo, literario, si esto es parábola o no, lo que está por detrás de la discusión me parece bastante relevante para nuestros días hoy día, o para nuestro tiempo actual, ¿no es cierto? Eh, donde es que había leído hoy justo que esta cuestión de empezar a tomarlo como parábola está ligada especialmente, en la Biblia de la Reforma lo ponen, que está ligado con el disgusto o el desacuerdo con la idea de un Hades en el que hay tortura, justamente de la que habla nuestro versículo, ¿no es cierto? Esto estimuló mucho la comprensión figurada del texto, como que en realidad Jesús está contando una historia ficticia en la que el escenario mismo es ficticio, o en la que suceden todas unas cosas fantasiosas, ¿no es cierto? Pero justamente por la incomodidad de la modernidad con respecto a la idea de un Hades real y existente, un infierno existente en el que el humano es torturado concretamente. Seguimos versículo 24. Aquí, después de la descripción esta del versículo 23, de qué es lo que le pasa a cada uno, padeciendo en el Hades, y el otro está disfrutando o está allá con Abraham. La segunda parte del texto nuestro, versículos 24 en adelante, abre este diálogo entre el rico y Abraham. El rico planteando cosas y Abraham respondiendo de una forma no muy satisfactoria para la expectativa del rico. El primer planteo es que hay autos fonesa seipen, y él, el rico, clamando, dijo, acá tenemos el foneo, participio aoristo, y el verbo principal es el eipen. Padre Abraham, eleeson meca y penson lazaron, hinabapseton to acron tu dactilu, autu, hidatos caicatapsixe tesglosan mu, jotiodinomai ente flogitaute. Abraham, ten misericordia de mí, eleesonme, y envía, tenemos imperativo aoristo de Pempo, y envía a Lázaro para que moje, esto es aoristo subjuntivo, para que moje, moje, bapto, el verbo bapto, para que moje la punta de su dedo en agua. Tenemos genitivo, pero es el genitivo de contenido aquí, es el caso normal para un vaso de agua o lo que sea. En este caso es un dedo de agua, pero aunque no es cóncavo, de todos modos es el recipiente en el que el rico está planteando que se le traslade el agua, ¿no? Y así, catapsijo es aliviar, catapsijo, todavía tenemos el aoristo del subjuntivo, y así alivie la lengua mía, porque odinomai, odinaomai, perdón, es el verbo, en el diccionario es tener dolores o padecimientos, porque padezco en teflogitaute, en esta llama, esto es singular, flox, en esta llama, o en esta flama. Eipen de Abraham, le dijo a Abraham, Tecnon nes de tijotia pelabes tagatasu en techoesu. Recuerda, esto es mimnesco, imperativo aoristo de mimnesco, recuerda que ya recibiste las cosas buenas tuyas, o la parte buena tuya, en techoesu, en tu vida, kailatzaros homoyos takaka. Y Lázaro, de la misma forma, las cosas malas, o el padecimiento de las cosas malas. Nin de jode, pero ahora aquí, para
para Kaleitai, ahora aquí está siendo consolado, es consolado, si de Odinasai, mientras que tú padeces. En Kai, en Pasai tutois metaxigemon kai gimon, y en todas estas cosas entre nosotros y ustedes, Hasma mega esterictai. Ha sido, esto es sterizo, es fortalecer, endurecer o establecer algo, es participio aoristo. Ha sido establecido, no participio, perdón, participio en el indicativo perfecto, ha sido establecido un Hasma mega, un abismo o en inglés tenemos una palabra que deriva de este hasma en griego, chasm, un gran espacio abierto, casi vacío, ¿no es cierto? Un abismo. Así que en todas estas cosas, entre nosotros y ustedes, ha sido puesto o ha sido fijado un gran abismo. Jopos, de modo que Joicelantes diabenai entes en prosgimas, aquellos que desean atravesar desde aquí hacia ustedes, me dinontai, no podrían, me de ekeisten prosgemas, ni tampoco desde allí hacia nosotros, diaporosin, podrían atravesar, podrían cruzar. Versículo 27, eipen de segundo planteo ahora del rico, el planteo final, eipen de erotoseun, le dijo pues, te ruego o te pido a ti, por lo tanto, padre, pater, ginapemses autone istonoi con tu patros mu, que lo envíes a él, a Lázaro, a la casa de mi padre, ejo carpente da delfus, porque, o puesto que tengo 5 hermanos, jopos, de forma que diamartiretai autois, de forma que diamartiromai es dar testimonio o exhortar, sí, dar, proclamar, perdón, pero con un sentido de, no solamente de informar de un dato, sino comprometer al otro con lo que se escucha, ¿no es cierto? De modo que les proclame a ellos, Hiname kai autoi, para que no ellos también, o no sea cosa que ellos también, elzosin, vengan eis tontopon tuton, a este lugar tesbasanu, de padecimiento o de tortura. Versículo 29, legei de Abraham, le dice a Abraham, Ejusi Moisés, acá y tus profetas, tienen a Moisés y a los profetas, acusatos sanautón, esto es imperativo aoristo de acuo, tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen a ellos. Jo de Eipen, Uji pater Abraham. Pero él le dijo, o él dijo, no, padre Abraham, aleantisa ponecron por euce prosautus, meta no esusin, sino que en el caso de que alguno de entre los muertos vaya hacia ellos se van a arrepentir. Metanoeo, futuro de metanoeo. Eipen de auto le dijo a él, Ei Moiseos, caiton profeton, uc acusin, si a Moisés o si de Moisés y de los profetas no escuchan, no atienden, ud eantisecnecron anaste peicesontai. Tampoco van a hacerlo, tampoco van a oír, tampoco van a obedecer o se van a convencer, van a ser convencidos, peizo es el verbo que tenemos aquí en pasivo, en voz pasiva,
tampoco van a ser convencidos antes si uno de entre los muertos se levanta. Gran texto, el que tenemos aquí para el domingo. Como decíamos recién en esta primera parte, la historia de vida y muerte de los dos hombres puestos o de los que habla Jesús, el rico, en su vida de derroche y de mero placer y muerte sin descripción, casi solamente con el etafe, en contraste con el pobre Lázaro, con una vida de padecimiento, de hambre por la mesa y de llagas, heridas, pero una muerte bendita, de ser llevado por los ángeles al seno de Abraham, con el resultado de que al versículo 23, uno padece en el Hades, el otro está en los senos de Abraham. Y esto abre paso a esta segunda parte del texto, entonces, que es la conversación con los dos planteos del rico. El primero, con la propuesta de aliviar los padecimientos utilizándolo a Lázaro, y la negativa de parte de Abraham en base a lo que parece ser la topografía entre cielo e infierno. Y este segundo planteo del rico, entonces, bueno, ya que yo no puedo ser liberado, ¿qué tal si lo mandás para el otro lado? Porque tal vez ahí el abismo no es tan grande desde el cielo a la tierra. Mandalo para que advierta a los míos y no vengan aquí. Y la respuesta de Abraham señalando dónde es que tienen lo necesario, lo suficiente, en Moisés y los profetas. Y el retruque del rico, bueno, pero va a ser mejor si aparece un muerto y se les habla, y él dice, si a Moisés y a los profetas no escuchan, tampoco van a ser convencidos por uno que sea levantado de entre los muertos. Quizá hay un pequeño, obviamente para todo evidente a lo mejor, ¿no? Pero tenemos como dos padecimientos, ¿no? El pobre padeciendo y deseando comida, y el rico padeciendo y deseando bebida, ¿no? Como que parte de la escena nada más, ¿no? Como comentario, ¿no? Interesante. Sí, casi la simetría que hay en todo esto es notable realmente, ¿no? Tenemos Es la simetría como propia del juicio de Dios, ¿no? Delante de su trono no existe favoritismo. Llama la atención, sí, que esto pasa en el Éxodo también, ¿no? Que probablemente acá el rico es visto como de manera despreciable, ¿no? ¿Cómo puede ser este rico? Habrá sido muy querido en su contexto, ¿no? Porque era como un empresario, qué sé yo, alguien con dinero que vivía de sus gentes, ¿no? Y hay un contraste muy grande en que no se sabe el nombre del rico, pero sí del pobre, y en el contexto habrá sido al revés, todos sabían el nombre del rico, pero no del pobre. En el texto de Éxodo, con el faraón, que el nombre del faraón no aparece y aparece el nombre de las parteras, ¿no? Entonces, de los que están escritos en el libro de la vida, ¿no? Interesante. Tal cual. Fantástico. Sí, el hecho de que sea conocido por el nombre para nosotros, y primero y principal para el Señor, muestra justamente el valor que tiene para Él hasta uno como Lázaro, ¿no es cierto? O cada uno de los que padecen y de los que son despreciados o que padecen en Él y en la espera en Él, ¿no? Pero como digo, es bien interesante toda la serie de casi paralelismos que tenemos entre una cosa y la otra, o paralelismos sinónimos o antitéticos. Es decir,
vida de padecimiento, muerte de bienaventurada, vida de gozo, muerte de padecimientos ahora, y como vos decías, Juan Pablo, este otro tipo de padecimiento del hambre o el no poder estar en la mesa y no ser satisfecho en la necesidad básica, ni siquiera de las migajas que caigan de la mesa, frente al padecimiento de la sed infernal, ¿no es cierto? Lógicamente está ligado con la imagen bíblica de qué es el infierno y cómo es el infierno, a partir de una de las dos imágenes que vienen del Antiguo Testamento, del fuego o del lugar de padecimiento por vía de ser quemado, ¿no? Y ser eternamente quemado, ¿no? Lo que mencionaba, o sea, es bastante litúrgico Lucas con eso también, bueno, o a lo que trae, o a lo que extrae, por ejemplo, Arthur Jost, en cuanto a todo lo que él comenta por la historia, muy en torno es la historia del pueblo judío, toda, y la historia del hombre de fe. Un contraste entre Lázaro, que es el ayudado por Dios, el mendigo que extiende la mano, como dice, somos mendigos, esta es la verdad, Lutero, extendiendo la mano para recibir de los bienes, ¿no? Y mientras tanto, el rico, que es estos fariseos, ricos en fiestas, pero pobres en espíritu, que misericordia quiero más que holocausto y conocimiento de Dios más que sacrificios vanos, que a la vez también criticaban a Jesús por sentarse a la mesa con pecadores, pero realmente Jesús ve por estos pecadores indefensos, como Lázaro, a quien les da estas migajas, como lo hizo muchas veces con aquellos que se acercaron a él, como la cananea, la sirofenicia, que dijo, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos, y ahí había un acto de fe. Esta mujer sirofenicia, que también tiene un paralelismo con Jacob en cuanto le da el nombre de Israel por la fe que tuvo, ¿no? Entonces, este Lázaro, ayudado por Dios del pueblo de Israel, tiene un contraste, ¿no? Con lo que también trae acá Abraham, que llama igual al rico hijo, porque es parte del pueblo también judío, pero que se preocupó más por las fiestas, por las riquezas, por el dinero que roban a las viudas y por todo ese tipo de detalles, ¿no? Que había, y ser de ropas delicadas. Entonces está como estas dos partes, ¿no? La historia del pueblo, todo ahí entre los judíos con fe y los judíos sin fe. Tal cual. Los dos personajes acá, más allá de que incluso si uno deja abierta la pregunta de qué es esta historia, es una parábola que Jesús cuenta e inventa básicamente, o es una historia real que sucedió realmente. Incluso si uno lo deja abierto a la respuesta a esa pregunta, la historia que tenemos acá realmente o nos presenta dos figuras que recogen sobre sí características típicas de personajes en los evangelios, en el evangelio de Lucas particularmente, ¿no? La imagen del rico, si bien no es definido aquí como fariseo, pero de todos modos la imagen del rico y el modo de vida del rico es propia de los fariseos, a quienes el Señor denuncia y confronta a lo largo del evangelio de Lucas, en la ambición de ganancias, en la forma de vida y especialmente en la forma de espera o de esperanza puesta en las promesas de Dios, frente al creyente realmente que normalmente es representado en el Evangelio de Lucas, particularmente en el modo en el que Lázaro vive, en padecimiento, en el sufrimiento y en la espera en el Señor, o en la expectativa de que
las promesas dadas a Abraham sean para él y sean su alivio, sean su redención. Así que, como digo, inclusive en el caso de que este texto esté hablando de una historia que sucedió realmente, los dos personajes son casi prototipos de las dos respuestas que tenemos a lo largo del Evangelio de Lucas frente al Evangelio. La de la soberbia y la satisfacción del yo, o de los placeres, frente a la del padecimiento en espera y en expectativa de la liberación final que viene de mano de Dios y que realmente llega de mano de Dios, ¿no? Dentro del Evangelio tenemos a nuestro texto ubicado en la gran sección de la narrativa de viaje de Jesús hacia Jerusalén. En Lucas tenemos básicamente estas secciones, la narrativa después del prólogo, en la narrativa de la infancia, la preparación para el ministerio de Jesús en los primeros capítulos, allí 1, 2, 3, 4. El ministerio en Galilea ocupa una buena porción del Evangelio, 4 hasta el 9, y noten esta característica típica en Lucas, tenemos 10 capítulos, nada menos que 10 capítulos destinados a Jesús viajando hacia Jerusalén, en el camino, como después va a ser llamado la iglesia misma en la narrativa de Hechos, el segundo tomo de Lucas. Nuestro texto está en esta gran sección de Jesús viajando a Jerusalén, a la que le sigue entonces el ministerio en Jerusalén, narración de la pasión y narración de la resurrección. Dentro de la sección esta 9 a 19 tenemos lo que se llaman las notas de viaje. Arthur Schacht organiza el material que tenemos dentro de todo este gran bloque en 7 discursos distribuidos o enmarcados por las notas de viaje. Las notas de viaje son otra característica de Lucas, en la que el narrador nos dice, y Jesús, comenzó poniendo en el 9:51, recordarán el texto probablemente, Jesús afirmó o endureció su cara hacia Jerusalén, su rostro hacia Jerusalén con este hebraísmo, y la repetición casi otra vez como marcador de secciones dentro de esta gran parte del Evangelio, de que esto sucedía mientras Jesús viajaba hacia Jerusalén. 13:22, 17:11, 19:28 también. 4 notas de viajes que organizan toda esta gran sección en 3 partes, y como digo, ya lo divide en 7 discursos. En términos generales, lo que sucede básicamente es, en este primer bloque de 9 a 13, es el rechazo hacia el Señor y hacia la predicación del Evangelio que trae este Cristo. Después de la segunda nota, en el segundo bloque, lo que tenemos son discursos fuertemente de juicio de parte de Jesús contra Jerusalén y contra la dureza de Jerusalén, para abrir paso al tercer gran bloque, después de la tercera nota de viaje, en la que la narrativa ya se enfoca hacia lo que va a suceder. Jesús entrando a Jerusalén finalmente como profeta que no puede sino morir en Jerusalén, y la preparación para la venida del reino entonces, ¿no? Entonces tenemos rechazo rechazo de Israel contra el Señor, juicio del Señor en contra de Israel, y camino o entrada finalmente a la ciudad santa para morir como profeta. Todo esto está enmarcado entonces en las 4 notas de viaje que acompañan, en el concepto que ya tiene del Evangelio. Esto acompaña al catecúmeno en su camino hacia la participación en la muerte y resurrección del Señor. El catecúmeno lee el Evangelio y así entra en el camino, es decir, en la iglesia, y se encamina hacia el mismo destino del Señor de muerte y resurrección. Esto tiene total sentido que la iglesia lea Lucas y estas secciones de Lucas durante este periodo, por lo que hablábamos hoy en términos del tiempo de la iglesia. El tiempo de la iglesia como el tiempo en el que la iglesia ahora camina el camino de Jesús, o participa en el camino de la historia que acabamos de celebrar en
Adviento y Pascua, ¿no es cierto? O Natividad, Navidad y Pascua. La estructura interna del Evangelio, ya hemos hecho algunos comentarios. Quizá Lutero, por ejemplo, toma nuestro texto, como lo menciono ahora, en el sermón más temprano del 22, que fue publicado por varios años, toma al tema de nuestro texto como la fe lleva a la salvación y la incredulidad lleva a la condenación. Los dos casos ejemplares de Lázaro como el hombre de fe y buenas obras, o de amor por el prójimo, y de el rico como incredulidad e impiedad o falta de amor por el prójimo, como lo expone el texto, ¿no es cierto? Y con esto Lutero se concentra especialmente en la primera parte del Evangelio, de la lectura, en la historia de la vida y la muerte de cada uno y cómo termina cada uno disfrutando, el otro padeciendo. Y para Lutero la segunda parte de esta conversación entre Enrico y Abraham, lo que abre es toda una serie de preguntas, y que para Lutero son un poco molestas, y motivo por el que él se concentra después en refutar la idea de cielo e infierno como espacios físicos, especialmente en su confrontación contra mucho de las imaginaciones o de los abusos de Roma en torno al purgatorio y la posibilidad de salir del infierno por vía de la intercesión de otros que oran por los muertos, ¿no es cierto? Pero para Lutero el tema no pasa por la segunda parte especialmente, sino por la primera parte, estos dos como ejemplos de fe e incredulidad. Personalmente, está bien si uno lo encara, me comparto con Lutero, si uno lo encara al texto y la predicación, el tema de la predicación como fe e incredulidad, como las dos formas de vida que existen, ¿no es cierto? Pero de todos modos, desde un punto de vista exegético, me parece que la primera parte que relata la historia da pie y paso a la segunda parte, que es el tema del que está, en el que pone la mirada realmente Jesús al contar esto. Especialmente en los dos temas que pongo ahí en el esquema aquí. El primer planteo del rico denegado pone como conclusión el carácter definitivo del destino. No hay movilidad del otro lado de la muerte. Es decir, este es el tiempo de salvación. Básicamente el primer tema que está planteando con no puedo mandártelo a Lázaro con agua en el dedo porque hay un abismo en el medio. Y el segundo planteo del rico, bueno, entonces mandá a Lázaro para que le hable a mis parientes. Tiene esta respuesta negativa también de Abraham, que afirma una gran cuestión: es el carácter definitivo de la revelación de las Escrituras. Tienen a Moisés y los profetas, eso es todo, eso es suficiente. Obviamente la referencia al no hace falta que se les levante nadie de los muertos para que crean, tiene todo el lenguaje del final de nuestro Evangelio, capítulo 24, en el que ambas fuentes de información o revelación se encuentran. Moisés y los profetas es el texto que recorre Jesús en el camino a Emaús con los discípulos. Moisés y los profetas es el texto que recorre el Señor, que se le aparece a los discípulos en el aposento alto para decirles: era necesario que el Hijo del Hombre muera y sea resucitado, y que ahora se predique el perdón de los pecados. Es decir, Moisés y los profetas no hablan de otra cosa que de uno que sería resucitado y que sería lo suficiente para la salvación. No son dos cosas opuestas, y de alguna forma uno podría decir, bueno, entonces el rico un poco de razón tenía, era necesario que uno se levantara para que se habilite la fe.
Ahora, el resucitado mismo es reconocido en fe allí cuando expone las escrituras y cuando parte el pan en Emaús y cuando expone las escrituras delante de sus apóstoles o a la noche para indicarles qué es lo que pasó realmente y cómo esto es cumplimiento de Moisés y los profetas. Una consulta, ahí como el rico trata a Abraham como padre, ¿verdad? Uh-huh, Habla también de sus hermanos, ¿no? Y uh-huh, obviamente esto parece sonar mucho al pueblo de Jerusalén, ¿no? uh-huh. O al pueblo judío, ¿no? El hecho de hablar en este lenguaje de Abraham como padre, el padre de la fe también, el padre de las promesas, y del resto como sus hermanos, obviamente suena a eso, ¿no? No sé. Sí, sí, totalmente. Es muestra de que se trata, el rico es un rico de Israel, eh, capaz de llamar a Abraham padre y capaz de ser llamado hijo por Abraham por la sangre, ¿no es cierto? Pero, inclusive siendo llamado hijo por el mismo Abraham, está donde está, y está irreversiblemente donde está. Por el hecho de que la herencia del seno de Abraham viene no por la sangre, sino por aquello que representa el Lázaro. Es el hombre justo que padece en espera de la liberación que viene de Dios y no de sí mismo, ¿no es cierto? Es el hombre de fe, básicamente. En esto, obviamente, el Lutero tiene total razón en tomar al texto como texto paradigmático para hablar de dos clases de forma de vida. Una de incredulidad, impiedad, el rico, y otra de fe, amor. En el sermón este que está en español está muy bueno Lutero cómo trabaja estos dos aspectos de fe y amor o de la, el, la unidad que forman la fe y el amor y la unidad que forman la incredulidad y la falta de amor. Los dos personajes son representación de esto básicamente, ¿no? Eh, pero así todo, como decíamos, aunque es hijo de Abraham, aunque es descendiente de la sangre, por la sangre, él mismo no hereda las promesas dadas a Abraham, ¿no? Fantástico como el leccionario entonces trae justamente el pacto con Abraham, Génesis 15, como lectura del Antiguo Testamento, aquel texto en el que Abraham está preocupado porque el Eliezer o Lázaro, depende la versión, es heredero. Eliezer es esclavo suyo, el, eh, sí, el ayudante suyo, que si él moría era el que iba a heredar, entonces viene la promesa de parte de Dios de tener un hijo y heredero. Este hijo y heredero no es cualquiera ni siquiera de la sangre, sino es este justo sufriente y justo por fe, no por sus obras, pero sí cargado de obras de amor. Lutero tiene un comentario interesante sobre esto diciendo, ¿y qué obras tiene Lázaro? No muestra ninguna, pues de hecho lo vemos ahí solamente tirado en el suelo. Bueno, tiene la obra ligada a la fe que es la del padecer sin buscar su propia salvación por mano propia, por un lado, pero especialmente tiene la gran buena obra de él volverse para nosotros maestro de cómo se sufre en Cristo, cómo se sufre por la fe y cómo se recibe lo que viene de Dios, sea malestar y padecimiento o sea el gozo cuando el Señor lo entrega, ¿no es cierto? Salmo 33, Dios mira sobre los hombres listo a liberar a los que le temen, realmente una gran promesa que obviamente cumplen todos los Lázaros que padecen en esperanza. Y tenemos en Primera Juan este texto en el que elabora en torno al mandamiento del amor y que trae estos dos conceptos
por lo menos estos dos conceptos de somos como Él, como Cristo en este mundo, amando al prójimo, a quien somos llamados a amar, porque nadie ama a Dios a quien no ve, sino ama a aquel a quien ve. Obviamente para exponer el pecado, especialmente del rico, y exponer nuestro propio pecado y el llamamiento a amar concretamente y efectivamente allí donde tenemos al pobre a la vuelta nuestra y al sufriente a la vuelta nuestra, ¿no? En términos de lo que el leccionario o la época del año litúrgico nos hace o hace con nuestra lectura del texto, yo creo que podemos pensar en dos líneas. Una es el carácter suficiente y definitivo del ministerio de la palabra. Moisés y los profetas que traen al resucitado es lo que el humano necesita. Como decíamos, este tiempo posterior a Trinidad, el tiempo de la Iglesia, hablamos de cómo la Iglesia existe, nace y subsiste por la palabra, no por nuestras obras, ni por nuestra potencia, ni producciones, sino por la palabra. Eso es suficiente para que la Iglesia exista. Y eso es señalado justamente por la respuesta de Abraham. Lo que la Iglesia necesita es lo que la Iglesia tiene, es el testimonio de las Escrituras o la revelación de las Escrituras que apuntan al resucitado y que enseñan a sufrir en fe y a morir en esperanza o en expectativa puestas en las promesas, ¿no? Y otra trayectoria tal vez quizá un poco diferente es este tiempo de Trinidad como el tiempo de nuestro propio camino, que empieza por reconocer los dos destinos, infierno y cielo, como cosas reales, y los dos caminos, la incredulidad e impiedad representada en el rico, y la fe y el amor representada en Lázaro. Esto relacionado con lo que traías al comienzo, Juan Pablo, me parece hoy día, en nuestros tiempos modernos y posmodernos, en los que inclusive me parece dentro de la Iglesia nos cuesta hablar abiertamente y enseñar abiertamente acerca de la realidad del infierno. Tal vez sí podemos hablar del cielo con más facilidad y nos gusta hablar de los beneficios de Cristo, muchas veces muy acá y poco allá. Es decir, un Cristo que nos sirve para hoy, y un evangelio que nos alivia las conciencias, cosa que es imprescindible, pero que tantas veces termina rozando lo terapéutico o una comprensión psicologizante del evangelio, ¿no es cierto? Cristo no importa qué signifique, pero sí significa que la pasamos bien y que nos trae una vida un poquito más piola y más simpática, ¿no es cierto? Bueno, sí, Cristo trae tantos beneficios y tanto gozo hoy, pero nos abre el cielo que va a ser una realidad definitiva después del juicio final. Pero también existe esto otro que llamamos infierno. En nuestro contexto, no sé en los países de ustedes o sociedades o culturas de ustedes, pero al menos acá creo que muchos de nosotros sabemos cómo el infierno es tan complejo de hablar y tantas veces ignorado como una realidad y como una doctrina bíblica que necesita ser enseñada. No tomar en serio la topografía de los destinos, que existe un infierno, que existe un cielo en serio y que el texto nuestro lo está enseñando con todas las letras, no tomar en serio los dos destinos posibles, hacen obviamente que se aguachente tanto la ley como el evangelio. Entonces, tal vez es una buena oportunidad, ya que se trata de este tiempo de catequizar, de empezar por catequizar sobre todo este panorama amplio de
qué destinos existen realmente y siguen existiendo, inclusive cuando el Papa en conversaciones privadas cuestiona si el infierno existe o no, o inclusive cuando a nuestra sociedad no le gusta hablar de eso. Y existen estos dos caminos, el de la incredulidad e impiedad que lleva ciertamente al infierno y el de la fe que tiene como frutos el amor que me permite, que otorga el regalo del cielo del que habla nuestro texto. Como digo, me parece que son temas quizá un poco distintos estos dos que traigo acá sobre bajo el influjo de Pentecostés en el que estamos ahora, pero nuestro texto me parece que nos permite entrar en esto. Chau, hijo. Y solo algunos textos de las confesiones. Las confesiones no citan nuestro texto Lucas 16, pero textos que podemos tal vez explorar un poquito pensando en estos temas de los que hablábamos recién. El Confesión de Augsburgo y Apología, artículo 17, condenan la herejía que hoy vemos en los adventistas, de negar que alguien va a sufrir eternamente en el infierno. Los confesores condenan esta herejía y afirman la venida de Cristo para salvación eterna de los creyentes y para condena eterna en el infierno de aquellos incrédulos. Y algunos otros textos de confesiones, Confesión de Augsburgo 2, 4 y 6, pensando en el lugar de la fe y el amor o de las dos clases de justicia, y Declaración Sólida, artículo 2, sobre el libre albedrío contra tres causas de la justificación o afirmando este concepto que Lutero enseña de somos salvos puramente en forma pasiva, pero no sin palabra, con la palabra, con la escucha de la palabra y la predicación de la palabra. Eso es suficiente. Y el Espíritu Santo actúa y da la salvación con esa palabra predicada que es suficiente. Hermanos, estamos bastante pasado de tiempo, perdonen por lo largo y extenso. No sé si queremos conversar un poco más sobre algún aspecto del texto. Sí, yo nada más quería compartir un poco, ahorita que mencionaba acerca de personaje tan pasivo de Lázaro, algo que mencionaba al principio era esta parte ciertamente estos dos personajes cómo están muy en torno con la historia toda de la bíblica, principalmente del pueblo de Israel, y es algo bastante que trae también Dios en torno a la mesa, en torno al rico, al poderoso y al pobre, ¿no? Al humilde, y me llama la atención cómo es la historia repetitiva, como de Caín contra Abel, de los hermanos de José contra su hermano, y principalmente en esta historia de Lucas, ¿no? La historia de los judíos o de los sacerdotes contra el mismo Cristo, con el mismo Jesús. Una cuestión repetitiva y que recae bastante, y principalmente cuando habla acerca de que ese que resucita de entre los muertos, si no creen en la palabra, que tiene que ver con una cuestión de oídos, tiene que ver con una cuestión de fe, que tampoco si alguien se levanta de los muertos, como Cristo mismo se levantó de los muertos y su propio pueblo tampoco no creyó en él. Entonces, en torno a esto es la historia de la iglesia, esta iglesia que es la iglesia de Cristo, y que es, como decía hace un momento, sí, hacerla ahí en torno a este personaje, ¿no? De Lázaro, el mendigo, es la historia de la iglesia también. Como Lutero decía, somos mendigos, es la verdad. Mendigo, Lázaro recibiendo pasivamente. Por eso no es alguien activo, no es alguien que hable, no es alguien que se mueva, sino es alguien pasivo. Recuerdo San Ambrosio colocaba también en uno de sus sermones cómo los oídos eran los sentidos más humildes
de todos nuestros 5 sentidos, porque simplemente estaban ahí escuchando, no hablaban, no decían, no dicen nada, no se mueven, ni mucho menos, no pueden dejar de oír, sino que están pasivos, como Lázaro está ahí pasivo, escuchando solamente y esperando de la mesa, como la mesa la iglesia que espera de la mesa de Cristo, su cuerpo y su sangre, pasivamente, ¿no? Y en humildad, y no de una manera arrogante, como una cuestión activa, sino más bien pasiva, y finalmente en torno a la cuestión del infierno y del cielo, la mesa en torno a la que se habló también en esta historia es la mesa del Señor, es escatológica, es el final de los tiempos, ¿no? Es ya la iglesia, ¿cómo se llama? El ya, pero todavía no, de la iglesia, ¿no? Fantástico, excelente. El estar en el seno de Abraham obviamente tiene por detrás toda la imagen del el modo en el que en el Oriente Antiguo o Medio Oriente Antiguo se comía, ¿no es cierto? Eh, y habla del banquete escatológico justamente, ¿no? Entonces, ser puesto en el seno de Abraham, bueno, aunque el dibujito medieval aquí lo pone en la falda al bebé Lázaro, pero es ser puesto en el banquete de Abraham, junto a Abraham, ¿no? Es toda una imagen de comida, justamente, y no solamente de recogimiento. De modo que justamente lo que celebramos en el banquete escatológico del sacramento del altar, domingo a domingo, nosotros, Lázaros, eh, llenos de úlceras y llenos de nuestra pobreza e inutilidad, pero en espera, en las promesas o en la entrega de los dones que Dios abrió en aquel que fue levantado de entre los muertos, es justamente la participación en esa promesa que la misma historia de Lázaro nos indica, ¿no es cierto? Promesa para el fin de los tiempos, efectivamente, pero que invade nuestro territorio presente con el don escatológico del sacramento del altar, ¿no? Cristo dándose como alimento de vida eterna, ¿no? Profesor, Sí, pastor. por acá Miguel. Un Una gusto. acá Lázaro, si es que vemos el tema como usted lo dijo, que es algo real, no como una parábola, sino como algo real. Acá Lázaro no habla en ninguna parte que alguien le predicó sobre Dios, y tampoco habla de que tiene fe. Entonces, es muy fácil caer en esa mala interpretación, ¿cierto?, de la salvación por obras, pero además de salvación por ser pobre y por sufrir. Excelente, tal cual. Tal cual, la historia del rico y de Lázaro muy fácilmente se presta para una interpretación materialista o casi marxista, ¿no es cierto? De decir, bueno, el rico va al infierno por ser rico y el pobre va al cielo por ser pobre, ¿no es cierto? Como que la pobreza es la virtud que abre las puertas del cielo, ¿no es cierto? Ahora, lo que él recibe o lo que cada uno recibe, particularmente Lázaro, recibiendo las promesas dadas a Abraham, de las que leemos, de hecho, en el domingo en el texto del Antiguo Testamento, Génesis 15, pone en órbita justamente este concepto que tú bien señalas, ¿no? Es la pobreza lo que le abre las puertas al seno de Abraham, sino son las promesas o el pacto que Dios establece con Abraham como promesa de salvación, ¿no es cierto? Y los datos narrativos que tuvimos así en la descripción inicial de cómo vivía el rico, en la constante euforia o en la constante satisfacción de sí mismo a la hora en la que en la puerta suya tenía a este pobre, no solamente habla de la falta de buenas obras, sino particularmente de la falta de fe puesta fuera de sí mismo.
Y en esto, bueno, me olvidé de incluirlo aquí, pero me parece que el texto es un texto fantástico para conectarlo con el concepto que Lutero trae en la libertad cristiana. La descripción del cristiano como aquel que vive fuera de sí mismo por fe en Dios y por medio del amor en el prójimo. El rico de nuestra historia no vive fuera de sí mismo, vive encorvado en sí mismo. No solamente en la falta de obras y de entrega por la necesidad del otro, del pobre Lázaro que está en su misma puerta y que es atendido por perros antes que por él mismo, sino vive no fuera de sí mismo en la fe por buscar meramente la satisfacción suya, ¿no es cierto? Entonces lo que condena al rico obviamente no es su riqueza, es su vivir encorvado en sí mismo, vivir para sí mismo y vivir esperando en sí mismo o deleitándose en ninguna otra cosa que en su propia posesión, en eh, su propio poder, su propio estatus, ¿no es cierto? Eh, pero gracias por el comentario, puede decir, realmente el texto se presta muy fácilmente para una mala interpretación en esa línea, ¿no? Como el teólogo de la liberación que dice que el pobre es sacramento, así que... Claro, tal cual. Para la teología de la liberación en nuestra región, el texto suena muy lógico, ¿no es cierto?, en términos materialistas. El Lázaro se salva porque es pobre y el rico se condena porque es rico. Tal cual. Bien, hermanos. Profesor, Sí, Milton. profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien. Tengo una consulta tal vez de un punto morfológico. Eh, Dentro del texto estuve observando justamente la palabra que utiliza, en este caso el evangelista, acerca de la palabra tormento, justamente que se traduce en la Reina Valera tanto en el 23 como es un sustantivo, ¿verdad? La palabra basanois en el verso 23 y el mismo sustantivo lo encontramos en el verso 28, terminando el verso 28, donde dice, estoy en este lugar de tormento, o para que mis hermanos no vengan a este lugar de tormento, perdón. Entonces, ambos sustantivos en diferentes casos, pero sin embargo me llama la atención en el verso 24, cuando pide, ¿no es cierto?, que venga Lázaro a mojar con la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, dice, porque soy atormentado. Entonces, por tercera vez se repite, se podría decir la palabra tormento, pero acá como atormentado, pero acá ya no es sustantivo, sino es verbo. Y en ese sentido, el verbo ya no es el mismo, claro, eso es un verbo que es odinomai. Y precisamente quería preguntar, porque viendo el aspecto de la morfología, es un verbo que está en presente indicativo, no medio pasivo. En ese sentido, ¿qué características se podría decir, o rescatamos de este verbo justamente de este aspecto gramatical? Porque, claro, estuve revisando el significado de este verbo y tiene una connotación de agonía, pero teniendo justamente estos aspectos de la morfología, quería preguntarle qué características tiene justamente al ver este aspecto que está en presente indicativo medio pasivo. Bueno, tú dices por el hecho de que utiliza la voz pasiva o la voz media pasiva, que le aporta el hecho de que tenga voz, en términos de morfología esté siendo conjugado en voz media pasiva. Efectivamente, efectivamente. No, en realidad en el Koiné por lo menos no tenemos necesariamente en el griego koiné, en el que escriben los autores del Nuevo Testamento, no tenemos
una gran carga de connotación necesariamente con el uso de verbos en voz media pasiva. Hay instancias en las que simplemente tienen un sentido activo, aunque en su forma sea voz media pasiva. Sí, en el griego clásico había una gran variedad de como de connotaciones en el cambio de la voz utilizada, pero en el koiné esto no es como que pierde mucho de los matices propios del griego helenista o griego clásico, ¿no es cierto? En el caso del verbo odinao mai, entiendo que no hay ninguna cuestión fundamental en el uso de la voz pasiva. Sí. Creo que en el Nuevo Testamento siempre se utiliza en voz media pasiva, ¿sí? Como sentir, sí, el Nuevo Testamento solamente lo utiliza en voz media pasiva, como sentimiento del padecimiento o como experiencia del padecimiento, ¿no? ¿Tú tienes algo en mente con respecto a esta cuestión del matiz que le agrega la voz media pasiva? Bueno, partiendo tal vez desde el aspecto de repente que es una declaración que está en presente y precisamente por el aspecto de una aflicción tremenda que experimenta en este caso el rico, estamos hablando de una situación agonizante permanente, ¿no? Que de una manera no cesa. Pero me llamó la atención precisamente que está en media justamente o pasiva y precisamente por ahí iba justamente mi consulta de cómo podríamos de repente concluir este aspecto si lo vemos como medio pasiva. Sí, eso era precisamente mi consulta. Bueno. Sí, como digo, en sí aquí uno de los diccionarios de más prestigio o peso del Walter Bauer en el Nuevo Testamento, griego del Nuevo Testamento, señala que en nuestra literatura, tanto en el Nuevo Testamento como Septuaginta, literatura patrística, el verbo odinao solamente se utiliza en voz media pasiva como experiencia del dolor o del sufrimiento, ¿no es cierto? En lugar de infligirle sufrimiento a otro es padecerlo, pero no, es decir, lo traduciríamos simplemente como sufrir o estar padeciendo, ¿no? Pero no tiene ninguna, o esto no le aporta ninguna característica especial o un sentido especial, ¿no es cierto? Ok. Muchísimas gracias, profesor. No, por favor. Muy bien, hermanos. No sé si hay algún otro comentario. Nada más quería comentar que los que no tengo, de los que están participando y no tengo sus correos, y no tienen el mío tampoco, si tienen el pastor Roberto, manden sus correos para mandarles materiales y los videos, para que sepan dónde van a estar, porque a lo mejor de los que estoy mirando acá no los tengo en los listados propios que tengo, así para que todos tengan los materiales, tanto videos como el material escrito. Esto igualmente está en tu muro de Facebook, ¿no es cierto, Samuel? ¿Va a estar? En el muro de Facebook me pueden buscar también ahí y ahí van a entrar directamente a los videos, pero si quieren el material, sí, contáctenme por favor, porque no voy a saber a dónde mandarlo. Perfecto. El escrito principalmente que están viendo en pantalla. Muy bien. Bien, señores, terminamos, si les parece, orando juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.